En el marco de esta discusión sobre el voto de censura contra el ministro de Hacienda, y también muy ligado a esto está, por supuesto, el proyecto de reforma tributaria que nos ha propuesto el Poder Ejecutivo, y luego de tantas horas que hemos tenido, no solo con lo del voto de censura y aunado ahora en la discusión de la reforma tributaria, es que quiero expresar una serie de reflexiones que no puedo dejar de omitir en este plenario. La oposición a portas a la iniciativa del gobierno sobre la reforma fiscal, las horas de demagogia y de desinformación, sobre todo, a las que nos han expuesto los opositores a este proyecto y sobre todo hacia la opinión pública, merecen atención y, por supuesto, todas esas múltiples declaraciones que se han dado. En este ánimo es que quiero compartir con todos ustedes varios de los principales principios y fundamentos que justifican y dan coherencia a la propuesta del Poder Ejecutivo. Pero antes de ello, no quiero dejar de pasar por alto algo muy importante y que acaba de mencionar mi compañero Fabio Molina, y que es recordarles que en este mismo plenario, Liberación Nacional apoyó como partido de oposición y dio la lucha por la aprobación de una reforma tributaria que presentó en esos años el presidente Abel Pacheco. Hoy, el mismo partido que sostuvo el proyecto de la administración Pacheco, con el apoyo de Liberación Nacional, se opone también y obstaculiza la aprobación de un proyecto que no es objeto circunstancial de un gobierno determinado, sino que una tarea pendiente de resolver a nivel de un Estado responsable y visionario. En este esquema de ideas es que quiero retomar varias de esas explicaciones que nos ha proporcionado el gobierno y que tenemos que repetir una y otra vez para desvirtuar la campaña de satanización de los opositores al saneamiento fiscal y, por supuesto, al progreso de Costa Rica. Esta reforma fiscal nace de una situación de las finanzas públicas que ha llevado a la administración Chinchilla a plantearse la necesidad de pedir a los ciudadanos, especialmente a los que tienen más recursos, que nos unamos en un esfuerzo conjunto para mejorar la forma en cómo se financian los programas que se consideran prioritarios y que benefician a las personas que menos tienen. El gasto público del país se ha dedicado a través de nuestra historia a priorizar por encima de muchas otras áreas de la administración pública a la educación, la salud y la seguridad. Espíritu que aún mantenemos y que nos ha permitido alcanzar los índices de calidad de vida de un país desarrollado. A raíz de esto, el gobierno requiere un monto significativo de recursos para satisfacer las necesidades de la población en los bienes que los costarricenses determinamos como fundamentales. Sin embargo, el país no ha cumplido con el suministro del dinero suficiente para que estas prioridades se desarrollen de la mejor manera posible. Ante este panorama es que la administración Chinchilla, de manera responsable y en cumplimiento de sus deberes y potestades, propuso una reforma que tiene como ejes principales las leyes que nos permiten recaudar y regular los impuestos. En concreto, la propuesta consiste en que estos sean más equitativos y justos, más simples para cobrarlos y que por medio de ellos se recaude de la mejor forma
la mayor cantidad de dinero. La reforma tributaria que nos convoca se centra en el problema de las finanzas públicas que tiene el gobierno central. Este debe proveer una cantidad significativa de servicios públicos que requerimos y demandamos todos los costarricenses. Tradicionalmente, cuando se ha decidido aumentar el gasto legalmente en rubros como educación, programas sociales o la misma seguridad ciudadana, no se discute cómo se va a pagar este gasto adicional. La situación internacional ha incidido de manera significativa en ese déficit fiscal, a pesar de que durante los años previos a la crisis mundial del 2008, Costa Rica logró un crecimiento económico de su producción que le permitió al país reducir la deuda como porcentaje de la producción y mejorar las finanzas del gobierno. Sin embargo, esa crisis hizo que se redujeran los ingresos por concepto de impuestos y obligó a aumentar el gasto para combatir el desempleo y para luchar contra la pobreza. La administración Arias, a la cual le correspondió enfrentar esa coyuntura, hizo importantes y necesarios ajustes en los salarios del sector público, de la mano de otras medidas para evitar que muchas familias costarricenses se vieran afectadas por los problemas económicos de nuestro socio del norte. Por ejemplo, entre el 2008 y el 2011 se realizaron aumentos del salario base de los maestros de 391.336 colones a 571.772 colones, y de los profesionales del servicio civil de 342.200 a 574.700 colones para ser exactos. A las mejoras salariales se les unió la contratación de más de 3.200 policías civiles y penitenciarios y de casi 3.000 docentes. Programas sociales orientados a la educación, fundamentalmente en el desarrollo de una Costa Rica más justa, no sufrieron consecuencias con esa crisis que les limitara con el cumplimiento de los objetivos de su constitución. FONAVE, FODESAF llegaron a 211.000 estudiantes, mientras que el programa Avancemos ayudó a 185.000 estudiantes durante ese difícil periodo. De igual manera, las universidades públicas fueron beneficiadas con el incremento de sus recursos, pasando de 160.000 millones en el 2008 a 252.094 millones en el 2011. La administración Chinchilla Miranda ha implementado una serie de acciones de mejorar para recaudar impuestos y mejorar la lucha contra la evasión y el fraude fiscal. También se han tomado medidas para desacelerar la tasa de crecimiento del gasto público. Por eso es injusto venir aquí a decir que no se ha hecho nada en este gobierno sobre el gasto público, cómo se ha reducido, y tenemos el porcentaje importante que se redujo el año pasado. Por medio de proyectos de cooperación en materia tributaria, el impulso a los impuestos a las sociedades jurídicas, las labores realizadas por la Dirección General de Tributación y el recorte de gastos de las instituciones públicas. Sin embargo, los esfuerzos en estas áreas también incluyen el proyecto de solidaridad tributaria para mitigar o reducir el augurado déficit fiscal del gobierno central de 5.5% del PIB. La propuesta de reforma propone dotar al gobierno de ingresos frescos. Al mismo tiempo,
las administraciones tributarias y aduaneras están implementando planes para mejorar la recaudación de 0.25 del PIB anualmente en los siguientes 4 años, 1% del PIB acumulado al 2014, y reducir el crecimiento del gasto. El país está desplegando un esfuerzo integral, tanto en materia de mejoras en cobro de impuestos como en ahorro de gastos, pero fundamentalmente en mejorar el sistema tributario e implementar una reforma tributaria solidaria. La responsabilidad de esta administración se ha concentrado en explicar mejor la necesidad de una reforma tributaria y hacer un planteamiento serio y completo de lo que se necesita para que el sistema tributario sea más justo, más ordenado y simple, capaz de generar los recursos necesarios para sostener el gasto público que la población demanda por medio de la política de sostenibilidad fiscal, cuyo objetivo central es garantizar el financiamiento de los rubros prioritarios y al mismo tiempo avanzar hacia el equilibrio de las finanzas públicas y buscar garantizar la estabilidad de la economía. Siempre haciendo de la responsabilidad el criterio fundamental que oriente el manejo del gasto, que debe ser suficiente para atender las necesidades del país, pero mantenerse dentro de límites que permitan salvaguardar la capacidad financiera del gobierno y no seguir creciendo al ritmo en que lo hizo en los últimos años. A nadie le gusta pagar impuestos y a nadie le gusta que los impuestos suban, pero como dije antes, no es posible tener buenos servicios públicos con amplia cobertura si no pagamos por ello. Decir que el gobierno puede sanear las finanzas públicas con solo controlar, mejorar la evasión y recortar gastos innecesarios no es cierto. En el tanto estos son ajustes menores que no se pueden realizar con decisiones en los ministerios, porque el problema fiscal es de tal magnitud que estas decisiones requieren cambios a las leyes tributarias. Tenemos que entender que el gasto del gobierno es muy difícil de cambiar, porque tiene obligaciones que no se pueden dejar de pagar. Por ejemplo, el pago de la deuda pública representa el 34% del total. Los salarios y las pensiones son el 40%. Y las transferencias a otras instituciones públicas, como las universidades y el Poder Judicial, representan un 17%. Todo esto suma un 91% del gasto que no se puede eliminar o cambiar, lo que deja tan solo un 9% del margen de maniobra para hacer inversiones en obras públicas y para comprar bienes y servicios que el gobierno ocupa para funcionar. Las opciones para reducir el gasto significativamente en el corto plazo son mínimas y todas tienen el problema de que tienen un altísimo impacto sobre programas que los costarricenses decidimos que deberían de llevarse a cabo cuando en gran mayoría decidimos porque doña Laura Chinchilla fuera la presidenta de este país. Las opciones, por ejemplo, para reducir el gasto de manera equivalente a la reforma tributaria, se tendría que despedir aproximadamente a 39,000 trabajadores del sector público o reducir drásticamente los salarios de los empleados de este sector, lo cual es ilegal en Costa Rica, o darle solo el 4% del PIB a la educación. Ambas opciones tendrían consecuencias sociales gravísimas que estoy segura
ninguno de nosotros o nosotras y nosotras quisiéramos ver en nuestro país. Ya el gobierno ha metido los frenos al incremento del gasto público. Entre el 2010 y el 2011, esa tasa de crecimiento se redujo de 24% al 13%, y habrán reducciones adicionales en el 2012 y en el 2013. La contención del gasto sin efectos sociales devastadores solo se puede lograr en el mediano plazo. Es necesario contener su tasa de crecimiento, pero siempre salvaguardando servicios públicos, programas sociales, pensiones con cargo al presupuesto nacional, educación y seguridad ciudadana, así como el de la inversión pública, permitiendo que los salarios de los funcionarios de gobierno central sigan siendo adecuados y competitivos. El gobierno sacó la tarea de escuchar los planteamientos realizados por todos los sectores y grupos del país y se abocó a plantear los cambios que mejoraran la propuesta, sin perder de vista los objetivos iniciales planteados de hacer que los impuestos fueran más solidarios, más simples y que permitieran recaudar más recursos para pagar los programas sociales. Como lo señalé en este plenario hace algunos meses, desde la socialdemocracia nos vemos cada día más comprometidos a dar todos nuestros esfuerzos en aras de un buen gobierno para un buen país. Pero sin la concurrencia de todas las fuerzas políticas es muy difícil acercarnos al buscado bien común. El papel de la oposición es fundamental en la democracia. La representación de todos y cada uno de los sectores de la sociedad tienen que hacerse oír y la Asamblea Legislativa es su principal espacio. Es un espacio político que además de servir de foro de discusión y crítica, debe servir de espacio para la construcción de ese país que soñamos. A pesar de ello, en ocasiones se ven nubarrones oscuros, traducidos en la obstaculización y en la búsqueda de la parálisis legislativa. En la actual Asamblea Legislativa, las agendas son muy variadas y el acuerdo es un ejercicio cotidiano. Esto no es nada nuevo, por ello quienes valoramos los valores democráticos confiamos en la madurez política de los líderes partidistas y en su claridad para poder diferenciar la relevancia o no de los temas nacionales. Obviamente, yo estoy convencida de que la ciudadanía sabe valorar el actuar de los dirigentes y de los diputados y sabe que también forman parte del escenario sectores que nieguen la propia existencia de la construcción democrática y se rijan por intereses mediáticos y personalistas sin un norte claro y mucho menos constructivo, también tendrán que dar respuesta a la ciudadanía. También ya he dicho aquí que la falta a la verdad y el doble discurso, herramienta vital de obstruccionismo, traba los normales mecanismos de la tramitología legislativa, privilegiando el atraso y dificultando egoístamente la gestión gubernamental. La opinión pública sabe muy bien quiénes hacen lo imposible para que el gobierno no pueda cumplir sus metas. Hay quienes piensan que un mal gobierno les puede favorecer electoralmente, pero ello es inmoral, mezquino y no es patriota. Que no es ni más ni menos lo que el ministro de Hacienda nos ha querido decir de múltiples formas. Nunca debemos olvidar
que la ciudadanía tiene esperanzas en nosotros y que nos observa y valora. No debemos olvidar que nuestras acciones en conjunto reflejan la imagen de la Asamblea Legislativa y que en nuestra calidad de representantes del pueblo le debemos a él respeto, seriedad, dedicación y sobre todo compromiso. En gran parte de lo que hagamos, bien o mal, dependerán las posibilidades de rumbarnos hacia un futuro mejor, dando los pasos correctos y acertados hacia los riesgos que nos plantean los retos y los desafíos de este siglo XXI. Reitero una vez más ante ustedes, compañeras y compañeros, que antes de defender posiciones partidistas debemos actuar en beneficio de nuestra Costa Rica, por el bien de cada uno de sus habitantes, sin ningún distingo, y eso es lo que la mayoría de quienes estamos en este recinto parlamentario seguiremos haciendo, a pesar de las adversidades, pero sobre todo tenemos que hacerlo de manera firme y honesta. Muchas gracias, señor presidente.